Institución Educativa Privada San Carlos, Pedregal Majes. Formando triunfadores basado en valores. Lenguaje, segundo año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 5, tema 4, el verbo 3, verboides. ¿Qué son los verboides? ¿Qué noción tenemos de los verboides? ¿Cuál es el concepto de los verboides? Los verboides son, alumnos, las formas no personales del verbo. También es una categoría gramatical. Pero, alumnos, los verboides no tienen accidentes gramaticales. No tienen accidentes gramaticales. Alumnos. En cambio, el sustantivo, ¿no?, el adjetivo, el adverbio, ¿no?, el verbo, sí tienen accidentes gramaticales. En cambio, los verboides no lo tienen. Bien, a ver, voy a hacer una interrogante, una pregunta. A ver, Nayeli, ¿me escucha? Nayeli. Sí, profesor. Hija. Sí. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Quiero que me respondas. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales? Los accidentes. Ya me están buscando en internet. Recuerden, por favor. Primero recuerden. No se vayan al facilismo. Vamos, recuerden. Es solo para ella la pregunta, ¿no? Sí, todavía para ella, por favor, dijo. Dime, Nayeli, ¿recuerdas? Dime, si no recuerdas, mi profesor, no recuerdo. No te preocupes, hija. ¿Sí? Estamos acá para recordar, para aprender. Yo también aprendo de ustedes, alumnos. Yo no soy un sabio. Uno es género. Correcto, muy bien. Muy bien, uno es el género. Número. Modo. Número. Modo, muy bien. Tiempo. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más será? Aspecto. ¿Artículo? No, artículo no. Aspecto, falta uno. Falta uno, a ver. Ay, quiero recordarme. A ver. Ya dije modo. Ya has dicho modo, has dicho género, número. Tiempo, modo, aspecto. Falta uno. En la cual se dice primera, segunda, tercera. Persona. Persona, muy bien, hija, muy bien. En algunos hemos recordado estos accidentes gramaticales, ¿no? De persona, número, tiempo, ¿no? Modo, aspecto. El verboide carece de estos accidentes gramaticales. También son las formas no personales del verbo. Veamos tipos de verboides. Tenemos tres clases. Tenemos el infinitivo, ¿no?, el participio y lo que es el gerundio. Vamos a ver cómo se forman, sus funciones, sus clases de cada uno de ellos. Y por ahí algunos casos prioritarios o particulares. Bien, alumnos, en cuanto a lo que es el infinitivo, son aquellos que terminan pues, en ar, er, ir, ¿no? O se
con la adición, ¿no?, a la raíz de los sufijos. Ar, ir, alumnos. Ustedes saben que la raíz es lo que no es el lexema, ¿correcto? ¿Es el lexema la raíz? Es la base, es la parte que no varía, que no cambia. Entonces, ar, y recuerden, todos los verbos en infinitivo terminan en ar, ir. Porque hay también primera, segunda y tercera conjugación. Y de acuerdo a ese orden, ar, ir. Acuérdense de las vocales. A, E, I, en ese orden. Ar, ir. Tenemos la primera conjugación, alumnos, ¿no? Terminan en ar y tenemos los siguientes ejemplos, ¿no? Amar, cantar, estudiar, caminar, cocinar, nadar. Los verbos terminados en er, que es la segunda conjugación. Ejemplos: temer, saber, comer, beber, correr, tener. Los verbos terminados en ir, que vienen a ser la tercera conjugación. Ejemplos: convivir, reír, vivir, existir, corregir, bendecir. Ahí tenemos las tres conjugaciones, alumnos. Ar, ir. Que son los que luego vamos a tener algunos verbos modelos. ¿Cuáles son las funciones del infinitivo? En primer lugar, como un sustantivo o nombre. Tenemos los ejemplos, ¿no? El rezar ayuda al cuerpo, el caminar ayuda a la circulación. ¿Correcto? Entonces, las palabras que están con rojo, en hacer verbos, acá funciona como un nombre sustantivo, porque ahí tenemos algo, ¿no?, que lo acompaña, un artículo, ¿no? El rezar, el caminar. Y tenemos luego lo que es, ¿no?, el verbo, ¿no?, ayuda, ¿no?, de ayudar, en ambas oraciones. O sea, la primera función es de sustantivo, que también se le conoce como nombre. La segunda función, alumnos, funciona como verbo, forma proposiciones. Y la estructura es un verbo auxiliar más un infinitivo. ¿Cuándo es un verbo infinitivo? Pregunta, recordando, alumno que se sale de la clase, alumnos, yo lo siento, ¿eh? A ver, Diego Senti. Sí, profesor. ¿Cuáles son los verbos infinitivos? Uy, no. Son aquellos que terminan, todos aquellos que terminan ¿en qué? ¿En qué terminación? Vamos. No escuché, profe, es que mi internet está mal. ¿Tu internet está mal? ¿Ahora me escuchas? ¿No me has escuchado en ese momento? A ver, Sí, dime un es número. que delante se me había ido. Ya, dime un número, Diego, dime. Delante se me había ido. Ya, un número, dime. Voy a ver para mi lista, a ver, un número. 5. 5. Michelle. 5. Michelle Coahuila. ¿Me escuchas? Sí, profesor. Ya. ¿Cuáles son los verbos, no, infinitivos? Aquellos que terminan en ar, ir. Correcto, muy bien, ¿no? Y hacen la primera, segunda y tercera conjugación. Muy bien. Entonces tenemos dos ejemplos. Ellas querían ir a la fiesta. Ricardo deseaba viajar a México. Los verbos en infinitivo son aquellos que están ahorita con rojo, ¿no? Ir, ¿no?, y viajar. Termina en ar y el otro verbo en ir. ¿Y cuál será el verbo auxiliar? Si es que se han dado cuenta. Un número, Michelle. 10. 10. ¿Quién es 10? Ah, Jessica. En mi lista es Jessica. Jessica López. Jessica, ¿me escucha? Sí, profesor. Muy bien, hija, me estoy escuchando. En estas dos oraciones, ¿cuáles serían los verbos auxiliares? Todos también presten atención, ¿ah? En su mente deben tener su respuesta, por favor. Esto es para todos. Porque ya tenemos el verbo infinitivo, ¿no?, que terminan en ar, ir. En este caso tenemos el verbo ir y el verbo viajar. ¿Cuál sería el verbo auxiliar ahí? ¿Ayuda? No, en los dos últimos ejemplos de la diapositiva.
Ellas querían ir a la fiesta. Ricardo deseaba viajar a México. Querían. ¿Cómo? Querían. Correcto, querían, porque viene de querer. Y deseaba. Deseaba, que viene de desear. Esos vendrían a ser los verbos auxiliares, alumnos. Alumnos, por favor, presten atención. Todos colaboren. No es como si fuera una clase presencial. No se pierdan, alumnos, sigan el hilo conductor del tema. Alumnos. Porque pues, no, el profesor no me explicó. Mamá, no pude responder esta pregunta en el examen. Porque no, el profesor no nos explicó. Por favor. En primer lugar, recuerden, verbos infinitivos terminan en ar, er, ir. De acuerdo a ese orden vienen las conjugaciones para que se ayuden. Y les dije también para que se orienten. De a, e, ¿no? I. Estamos viendo las funciones del infinitivo. La primera función es como sustantivo. Y la segunda función es como verbo. Son las dos funciones que tiene. Y hemos tenido estos ejemplos. Ellas querían ir a la fiesta. Ricardo deseaba viajar a México. No se olviden de esos puntos esenciales que se les ha dado a conocer, alumnos. Veamos ahora algunas clases de infinitivo. El infinitivo simple es fácil, ¿no? Termina en ar, er, ir, ¿no? Comer, estudiar, pedir. Veamos, alumnos, el infinitivo compuesto. Acá tenemos una estructura. Tenemos haber, ¿no? Es un verbo, más un participio, que es un verbo también, ¿ah? Pero ¿por qué este verbo se vuelve participio? Por eso todavía no hemos estudiado, todavía no lo han estudiado, pero lo vamos a hacer seguidamente de esto. Pero ¿cuándo se vuelve un verbo, ¿no? Infinitivo, ¿no? Porque también ar, er, ir, en un verbo participio. Cuando tiene las terminaciones ado, ido. O también en to, so, cho. Que eso lo vamos a hacer dentro de un momento. Entonces, acá tenemos ya el verbo haber, ¿no? Tenemos ahí en las tres oraciones. Haber, haber, haber. Muy bien. Ahora tenemos que tener un verbo en participio. Verbo comer, comido. Estudiar, estudiado. De pedir, pedido. Son esas terminaciones. Entonces, haber comido, haber estudiado, haber pedido. Es el infinitivo compuesto. Siempre y cuando debe tener un verbo y luego un verbo en participio. Continuemos. El participio son aquellos que se forman, ¿no? A la raíz los sufijos to, so, cho, ado, ido. Eso en forma pasiva. Ante, ente y ente en forma activa. Que también lo vamos a ver adelante lo que es la forma activa. Ahora sí, primeramente vamos a ver lo que es en la voz pasiva. Pero veamos. Los verbos terminados en ar, alumnos, le corresponde la terminación ado. Ojo, solamente en ar, ado. De amar, amado. Cantar, cantado. Estudiar, estudiado. Pero los verbos que terminan en er y en ir, le corresponde la terminación ido a ambos. O sea, en otras palabras, a la segunda y tercera conjugación. Y en er tenemos de temer, temido, comer, comido, correr, corrido. Terminaciones en ir. Convivir, convivido, vivir, vivido, corregir, corregido. Entonces no se olviden, solo terminaciones ido, aquellos verbos que terminan en er, ir. Terminaciones en ado, aquellos verbos que terminan en ar. ¿Sí? ¿Y con qué sufijos se forman? Acuérdense de toser. To, so, cho. Ado, ido. To, so, cho, ado, ido. Y no es en forma pasiva, en activa, ¿no?
ante, ente y ente. Continuemos. Las funciones del participio funcionan en primer lugar como adjetivo. ¿Sí? Ejemplo, se casó con un vestido prestado, encontró el boleto rojo. Entonces, adjetivo es prestado y roto. ¿Y cuáles serán pues los verbos en esas dos oraciones? Preguntando. Eli, ¿me escucha? Eli. Sí, profesor. Muy bien, hijo. ¿Me escuchas, correcto? En las oraciones se casó con un vestido prestado. Y la otra oración encontró el boleto roto. ¿Cuáles son los verbos? Casó y encontró. Muy bien, Eli. Casó, ¿no? De casar. Encontró, de encontrar. Correcto, muy bien. Profesor, pero prestado viene de prestar. No, hijo. Y roto viene de romper. Sí, pero si nosotros le agregamos la terminación ado, ¿no? Y la otra terminación to, vienen a funcionar como adjetivo. ¿Por qué? Porque anteriormente, antes de eso tenemos ¿qué? Vestido, ¿qué vendría a ser? Y boleto. ¿Qué tipo de palabra? Sustantivo. Sustantivo, muy bien. De sustantivo. Entonces ya tenemos la función como adjetivo. Veamos, alumnos. El participio también funciona también como verbo. Veamos cómo y de qué forma. Tiene una estructura, tiene una fórmula, que es verbo auxiliar más el participio. O sea, un verbo en participio. Y el verbo participio pues tiene sus terminaciones, ¿no? Ha oído. Bien, veamos en los ejemplos. Ha regalado su fortuna. He ingresado a la universidad. Entonces, alumnos, las palabras que están con rojo es un verbo participio, ¿correcto? ¿Sí? Es el verbo ahí, porque viene regalar, terminación ado, ingresar, terminación. Y el verbo auxiliar sería ae, ¿no? Clases del participio, estudiantes. Participio regular terminan en ado, ido. Ejemplos: imprimido, estudiado. Participio irregular terminan en cho, to, so. Ejemplos: impreso, roto, dicho. Ambos alumnos, tanto el participio regular como el participio irregular, están en forma pasiva, como lo habíamos mencionado anteriormente, en forma pasiva. Bien, veamos en la forma activa. Terminaciones ante, yente, ente. Amante, ¿no? Amar. Durmiente, de dormir, de vivir, viviente. Pero también tiene una función sustantiva. ¿Cómo, profesor? Veamos los siguientes ejemplos. El dirigente llegó ayer, y el otro ejemplo, el cantante de los cantantes. Dirigente viene de dirigir, ¿correcto? Le agregamos la terminación ente, dirigente, y también le tenemos ahí un artículo, y viene a ser una función sustantiva. Cantante viene de cantar, le agregamos la terminación ante, cantante, más el artículo, el cantante, ya funciona como un sustantivo, función sustantiva. Y función adjetiva, alumnos, el alumno comediante, ¿no? De comediar, ¿no? Entonces, ante, comediante. Porque ya tenemos que un sustantivo adelante. El alumno come diante. Perífrasis verbal, alumnos. ¿Qué es una perífrasis verbal? Alumnos, es la unión de dos
o más verbos, o la asociación de dos o más verbos. Pero ¿qué van a transmitir, alumnos? Estos verbos, esta asociación, esta unión, una única idea verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que esa idea única verbal va a constituir ¿qué? Va a constituir el núcleo del predicado. Va a constituir el núcleo del predicado. Entonces, no solamente un verbo, por favor, son dos o más verbos. Ejemplos. Tiene que comer, debe venir, empezó a estudiar, ellos han llegado, Ana fue elegida. Tiene, viene de tener, tiene el otro verbo comer, no, deber, venir, verbo, empezó de empezar, ¿no? Estudiar también son verbos, ¿no? Han también es un verbo, llegar, fue, verbo, elegida, de elegir, son verbos, hay dos verbos. Pueden haber hasta tres verbos, alumnos. O sea, no hay ningún problema, por eso se llama perífrasis verbal. Asociación, unión de dos o más verbos, que debe tener una función específica, de ser el núcleo del predicado. ¿Por qué? Porque expresa solamente ¿qué? Una única idea verbal. Veamos, alumnos, el gerundio. Acá presenta las terminaciones ando, yendo, yendo. Tenemos los siguientes ejemplos: bebiendo, cantando, leyendo. Funciones del gerundio, estudiantes. En primer lugar, como un adverbio. ¿Sí? Como un adverbio. ¿Por qué? Porque posee rasgos ¿qué? ¿Qué rasgos, alumnos? Comunes. Y acá hay una estructura. Dice verbo auxiliar más un gerundio. ¿Cuáles pues son gerundios, profesor? Ah, los ¿en qué terminan? En ando, yendo, yendo. Tu amiga entró bailando. Carla baila cantando. Gerundio, bailando y cantando. ¿Y cuáles serían los verbos auxiliares? En este caso, Jefferson. Jefferson, ¿me escucha? Sí, le escucho. Muy bien. ¿Cuáles serían los verbos auxiliares en esas dos oraciones? Tu amiga entró bailando, Carla baila cantando. Entró y baila. Correcto, Jefferson, porque los gerundios son bailando y cantando. ¿Y por qué razón? Por la siguiente razón, pues, profesor. Porque tiene la terminación ando, porque el verbo, ¿no? Bailar, ¿no? Y de cantar. Terminación ando y bailando. Veamos, alumnos, como verbo en una perífrasis verbal. Ya saben lo que es una perífrasis, ¿no? La unión de dos o más verbos que tienen una función, una sola única idea, ¿no? Que debe formar ¿qué? El núcleo del predicado. Entonces, esperándote me quedé toda la noche. Estudiando lo pude entender. A ver, alumnos. A ver, piensen bien, observen cuáles son los verbos ahí. Piensen primero y voy a hacer la pregunta a algún alumno. Bien, a ver. Iván, ¿me escucha? Sí, le escucho. Muy bien, hijo. En la primera oración, ¿cuáles serían los verbos, alumnos? Perdón, Iván. ¿Qué? ¿Cuál? ¿No te he escuchado bien, hijo?
Esperándote no es un gerundium, ¿no? ¿Tú qué dices? Mm, funciones. No, esperándote creo que es el verbo. Ya, es un verbo, ya. ¿Dónde hay otro verbo más? ¿Qué? ¿Dónde hay otro verbo más? Para que sea una perífrasis debe haber como mínimo 2 verbos. Mm, quedé. Quedé, correcto, muy bien. Profe, quedé de inicio. Jeremy, Ah, Dígame, profesor. en la segunda oración, dime dónde están los verbos. ¿Cuáles son? Segunda oración de tu amiga entró bailando, ¿verdad? No, estudiando lo pude entender. Ah, esa. Ya me está confundiendo. ¿Que tú quieres ¿Qué bailar? me está pidiendo, profesor? ¿Cuál? ¿El verbo o Verbo, verbos. qué me está pidiendo? profesor? Verbos, El verbos. verbo. Sí. Puede. Ya, hay uno. ¿Nada más? Y estudiando, creo. ¿Crees que estudiar? Sí. Bien, a ver. Bien, alumnos. Esperándote y quedé, esperando de esperar, quedé de quedar, estudiando de estudiar, puede de poder, y el otro entender, porque tiene la terminación que vendría a ser qué tipo de conjugación, primera, segunda, tercera conjugación verbal. Entender. Segunda. ¿Mm? Segunda. Segunda conjugación, muy bien. Entonces hay una perífera porque hay varios verbos, pero acá hay algo que tenemos que analizar. En la palabra esperándote. Profesor, usted nos ha dicho que los gerundios tienen la terminación ando, yendo, yendo. Y en el verbo esperar, esperándote, no tiene ninguna terminación. O sea, no es un gerundio. Sí, alumnos. Aquí es un caso y se pueden presentar varios. Esperando me quedé toda la noche. Terminación ando. Pero, y ST personaliza a una persona. ¿Correcto? Esperándote. Personaliza a una persona como un pronombre. ¿No? Como te fui a ver, ¿no? Te, ¿no? O sea, segunda persona, te fui, ¿no? Te fui a ver. Entonces, alumnos, tengan mucho cuidado con eso, con esas personalizaciones que hay. Pero sí es un gerundio. ¿Sí? Esa es la explicación, alumnos, con relación a eso. Veamos las clases de gerundio, estudiantes. Tenemos el gerundio simple, ¿no? Ya saben ustedes que son ando, yendo, yendo. Escribiendo, cantando, construyendo. Porque viene el verbo construir. No le vamos a escribir o pronunciar con la I latina, ¿no? Construyendo, es construyendo. Estos también son casos especiales de estudiantes. A veces en sus textos o en otros libros solamente aparece ando y la otra terminación yendo con I latina y no aparece con la Y. Pero ya se le está dando ese alcance porque son casos especiales. Veamos el gerundio compuesto. ¿Sí?
Cuando lo que es el gerundio compuesto también tiene una estructura, ¿no? Habiendo, ¿no? Del verbo haber más un participio. ¿No? Hemos dicho que terminan, ¿no? en ido, ado, to, so, cho. Entonces, habiendo escrito, to, terminación. Habiendo vivido, ido, terminación. Habiendo bebido, ido, terminación, que forman ¿qué? Forman un participio. A ver, ¿cuáles son las funciones del infinitivo? ¿Cómo funciona el infinitivo? Tiene dos funciones. Una, a ver, ¿quién responde? ¿Cuáles son esas dos funciones? Como sustantivo y ra. ¿Y cuál es la palabra que denota acción? Verbo. Verbo, muy bien. Verbo. Entonces, tiene la función infinitivo como sustantivo y verbo. El participio, ¿qué funciones tiene? Adjetivo. 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 Sí, muy bien, adjetivo. Y Como verbo. verbo, muy bien. Entonces, miren, en el infinitivo y el participio siempre funcionan con verbo, pero con sus reglas, ¿correcto? Con sus especificaciones. En el infinitivo es el sustantivo y en el participio, ¿no? Que viene el adjetivo. Y en el gerundio tiene dos funciones. Una como adverbio, Adverbio. ¿sí? Y la otra también, pero como verbo, pero en una perífrasis verbal. Entonces, no olvidarse, en las tres hay verbo, pero en la última de gerundio, verbo, pero en una perífrasis verbal. Infinitivo, tenemos que el sustantivo, en el participio tenemos el adjetivo y en el gerundio el adverbio, alumnos. El adverbio. Bien, alumnos, con esto hemos terminado nuestra clase. Voy a tomar lista. No hay tarea. No hay tarea, hijo. No. Toda esta semana no hay tarea. No le hagan caso a estas actividades, estudiantes. Ya les he dicho qué nota los voy a colocar, ¿no? Entonces, por favor, no le hagan caso a esa diapositiva. No hay tarea. Pero les voy a tomar lista alumnos, pero eso indica también alumnos de repasen, estudien, es una disposición de la institución de no dejarles tarea, que también lo tienen alumnos en su libro virtual, ¿no? Alumnos, ¿no? Por esta semana, ¿no? Ya van a tener descanso por esta semana. A partir de la siguiente ya tenemos full time, alumnos, full time, ¿correcto? Pero ustedes alumnos también a veces ya se cansan de descansar, ¿no? Vean pues la práctica, ahí tienen ahí, ¿no? Verificando el aprendizaje, vean ustedes, leen, refuercen. Siempre debe de existir eso, alumnos, no se olviden. Bien, lista de salida. Iván. No está. Sí, presente. Correcto. Ya, chao, profesor. No, todavía no me he despedido, Iván, estoy tomando lista. No me he despedido. Ya. Arturo. Y es que... Jeremy. Y Arturo. No. Jeremy. Presente. Diego. Está con un poquito de problemas de internet, Diego. Y Manol. Presente. Este hijo. Michelle. Presente, profesor. Nayeli. Presente, profesor. Andrea. Presente, profesor. Fernanda. ¿Cómo está? Presente, profesor. Ah, listo, Fernanda.
Arturo. Presente, correcto, Arturo. Trate de conseguir micro, hijo. De repente la siguiente semana hay examen de lectura, por favor, porque ya estamos finalizando este mes. Jessica. Presente. Correcto. Eli. Eli. Presente, profesor. Correcto, hijo. Noemí. Presente. Correcto, hija. Jefferson. Presente, profesor. Correcto. Bien, alumnos, después de haber tomado la lista, ahora me despido de ustedes. Les dejo también unos minutos para que descansen también e ingresen a su nuevo bloque de clases, por favor. Cuídense, Dios los bendiga, sigan gozando del Día del Estudiante en esta semana, alumnos. Dios los cuide mediante. Hasta luego, ahora sí, nos podemos retirar. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Hasta la próxima, profesor. Hasta luego, Arturo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor Andrés. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego.